Bienvenidos a Scarecrow Entertainment. Bienvenidos campeones y campeonas, este es el segundo video de este canal y como les prometí, hoy les voy a contar la fantástica historia de Melkor, el Poderoso, también conocido como Morgoth, el Ainu que desafiaría el orden establecido por Eru Ilúvatar para luego convertirse en el primer Señor Oscuro. Pero antes de empezar siento la necesidad de sincerarme con ustedes, porque a medida fui haciendo este video, fui dándome cuenta que tendría que dejar de lado un montón de detalles interesantes, por lo que decidí cambiar de idea y contarles en detalle la historia del Silmarillion. Pero como sé también que muchos aquí están interesados en saber sobre este gran personaje, yo incluido, opté por profundizar en este personaje en todos los momentos en los que este aparezca en la historia, o se le mencione, o haga algo. Bueno, para contarles esta increíble historia, primero tendremos que embarcarnos en los orígenes del universo mismo, creado por J.R.R. Tolkien, o mejor dicho antes de que hubiese un inicio, en donde en un principio solo había un vacío infinito acompañado por una oscuridad y silencio absorbentes. En ese vacío infinito, Eru Ilúvatar, el único ser que había antes de que hubiese un inicio, se dispuso a crear a los Ainur, seres angelicales provenientes de su propio pensamiento. Y como podrán ver, aquí es donde nuestro personaje estrella entra en escena. Melkor era uno de esos Ainur provenientes de la mente de Eru Ilúvatar. Y aquí les tengo un detalle interesante que les puedo dar de este gran personaje. El nombre de Melkor en Quenya tiene el significado de el que se alza en poder, lo que le viene como anillo al dedo. Melkor, tras su creación, rápidamente pasó a ser reconocido como el más talentoso y poderoso entre todos sus compañeros Ainur, siendo esto destacado por el mismo Eru Ilúvatar, el cual lo reconocía como el más grandioso y poderoso de entre todos los Ainur. Esto se debía a que Melkor, a diferencia de los demás Ainur, contaba con una parte en todos los talentos y conocimientos de todos sus compañeros Ainur, lo que le llevaría a ser el Ainu más independiente y aventurero entre todos los demás. Es decir, que cada uno de ellos contaba con un completo dominio sobre todas las habilidades y conocimientos correspondientes a un área específica, a diferencia de Melkor, que contaba con una parte en todos los conocimientos y habilidades de todos sus hermanos, lo cual, esto es muy interesante, déjenme darles un ejemplo. Todos los Ainur, con excepción de Melkor, eran expertos en un área específica, cada uno. A diferencia de Melkor, el cual, como ya les había mencionado anteriormente, contaba con una parte sobre todos los conocimientos y habilidades de todos sus hermanos, no tenía un completo control ni dominio sobre los conocimientos ni habilidades de ninguna de estas áreas. Es decir, que Melkor era bueno en todas las áreas, sin llegar a ser un experto o tener un completo dominio en ninguna. Bueno, volviendo otra vez a la historia, tras la creación de los Ainur, la mayoría de estos seres angelicales o espíritus escogerían quedarse junto a su creador, Eru Ilúvatar, mientras que por otro lado a Melkor comenzaría a invadirle una gran obsesión por el vacío, el cual a sus ojos había sido abandonado por Eru, por lo cual se puso a viajar por el vacío, y mientras sus demás hermanos se quedaban junto a su creador, durante este transcurso de tiempo comenzarían a hacer un deseo en su corazón por darle forma y ser a cosas que vinieran de su propia imaginación y pensamiento, y por ende no de los de su creador, lo cual era imposible debido a que este don, por así llamarse, le pertenecía única y exclusivamente a Eru, cosa que haría surgir en el interior de Melkor una envidia y resentimiento enormes, los cuales si bien iban o no en un inicio, pronto irían completamente dirigidos en contra de su creador, lo que por desgracia le llevaría por un largo y tumultuoso camino hacia su corrupción y ruina. Bueno, mientras el corazón de Melkor se ennegrecía en su búsqueda por la llama imperecedera para poder obtener el poder de la creación, Ilúvatar le pidió al resto de sus hijos que se reunieran junto a él, y mientras el tiempo transcurría, cada uno empezó a entender la visión que tenían los otros. Todo esto mientras Melkor continuaba buscando la llama imperecedera en el vacío. Pronto Melkor volvería a la habitación sin tiempo, o a los salones intemporales. Allí encontraría a otra Ainu con el nombre de Barda. Este le pediría ser su compañera. Sin embargo, ella, al poder sentir la oscuridad en el corazón de Melkor, le rechazaría de inmediato. Y debido a esto, Melkor odió a Barda y la temió como a ningún otro Ainu. A partir de ese suceso, Ilúvatar llamó a todos sus hijos y les pidió que cantaran para él, proponiéndoles temas de música, y los Ainur así lo hicieron. E Ilúvatar, al escuchar sus cantos, se sintió muy complacido, aunque en un inicio no cantaron todos al mismo tiempo, debido a que aún con los cantos anteriores, para la mayoría de los Ainur era muy difícil entender a profundidad los cantos que tenían cada uno de sus hermanos, por lo que fueron uniendo sus cantos con algunos de sus hermanos con los que se llevaban mejor, o con los que mejor dicho lograban alcanzar una mayor comprensión, logrando así alcanzar una mayor unisonancia y armonía.
Luego, cuando finalmente cada Ainur logró alcanzar a profundidad un mayor entendimiento sobre los temas que cantaban cada uno de sus hermanos, Ilúvatar les propuso un nuevo tema. No, un gran tema. En este gran tema participarían todos los Ainur, y cito aquí al Silmarillion, descubriendo para ellos cosas todavía más grandes y maravillosas que las que habían sido reveladas hasta entonces. Luego de esto, los Ainur asombrados agacharon la cabeza, e Ilúvatar les dijo a todos sus hijos que, a base del tema que les había dado, quería que hicieran una gran música, todos juntos y en armonía. Luego añadiendo que, como los había inflamado con el fuego secreto, cada uno podría decorar esta gran música con sus pensamientos y recursos propios, mientras que él solo se limitaría a observar maravillado cómo sus cantos embellecían este gran tema. Luego los Ainur comenzaron a cantar, y sus voces adquirieron el sonido de instrumentos musicales, arpas y laúdes, violas y órganos, pífanos y trompetas, como si de una orquesta se tratara. Una que cantando con palabras empezaron a convertir el tema de Ilúvatar en esa gran música. Luego, y cito de nuevo al Silmarillion, un sonido de innumerables melodías alternadas entretejidas en una armonía que iba más allá del oído, se elevó hasta las profundidades mismísimas y las alturas, rebosando los espacios de la morada de Ilúvatar. Lamento interrumpir la historia, pero debo añadir que Tolkien es muy descriptivo, como pueden ver. Ahora continúo, porque lo crean o no, eso no fue todo. Y luego sucedió algo extraño. La música dio eco. De la música se desbordaron volcándose en el vacío, hasta que no hubo vacío. Los Ainur se encontraban muy sorprendidos. Ninguno lograba entender lo que acababa de suceder. Como también muy contentos, debido a que nunca antes habían hecho una obra como esta. Pero bueno, como todos ya saben, no todo lo bueno dura para siempre. Prepárense que ahora viene la tormenta. Verán, Ilúvatar se encontraba muy complacido al ver cómo su tema prosperaba. Pero de pronto Melkor, que como ya saben tenía un gran resentimiento en contra de su creador, vio esto y lo aprovechó como una oportunidad para colocar ideas de su propio pensamiento y que no iban acorde con el tema de Eru. Entonces toda esa armonía que había hace unos momentos fue reemplazada por un caos discordante. La mayoría de los Ainur se desalentaron debido a que sus mentes eran confundidas con la discordancia de Melkor. Sin embargo, hubo algunos, aún aquí, aún delante del mismo Eru Ilúvatar, que se vieron atraídos por la grandeza y por el tema de Melkor y se le unieron, comenzando a concertar sus cantos con el tema de este y por consiguiente alejándose del tema de Eru. La discordancia de Melkor comenzó a extenderse y la melodía de antes comenzó a ser reemplazada por un estruendo de sonidos turbulentos. Ilúvatar, al presenciar lo que estaba sucediendo, no se mostró molesto. Sencillamente alzó su mano izquierda con una sonrisa, creando así un nuevo tema, hermoso aunque aún así distinto al anterior. Muy pronto la mayoría de los Ainur comenzaron a atestiguar cómo este nuevo tema comenzaba a cobrar fuerza. Sin embargo, Melkor no se iba a detener con esto, y la discordia llevó a dar lugar a lo que podríamos describir como una guerra de temas. Una guerra entre los temas de Eru y Melkor, siendo más específicos. Ilúvatar en respuesta alzó su mano derecha, solo que esta vez serio, dando así origen a un nuevo tema. Un tema hermoso y silencioso, uno que la discordancia de Melkor no lograba corromper, debido a que de alguna forma este conseguía entretejerse con la discordancia de Melkor. Sin embargo, Eru, al ver que aún así el tema de Melkor continuaba luchando incansablemente en un esfuerzo fútil por alzarse por sobre su tema para así poder conquistarlo, Eru procedió a levantarse por una última vez, una que se describe que era imposible verlo a la cara, la que procedió a levantar ambas manos, dando así origen a un último tema, uno que se describe como más profundo que el abismo, más alto que el firmamento y más penetrante que la mirada de Eru Ilúvatar. Luego de esto, la canción se detuvo definitivamente, y Eru procedió a hablarle a todos sus hijos, especialmente a Melkor. Les dijo: poderosos son los Ainur, y el más grandioso y poderoso de todos es Melkor. Sin embargo, Melkor y todos deben saber esto, que yo soy Eru Ilúvatar, y no hay nada que ustedes hagan que no tenga su fuente más profunda en mí. Y aquel que lo intente solo probará ser mi instrumento para cosas más grandes y maravillosas que las que ni él mismo ha imaginado. Luego de que Eru dijese estas palabras, a los Ainur les invadió un miedo profundo, sin que ellos lograsen descifrar de dónde éste provenía, ni el significado de sus palabras. Sin embargo, todo esto hizo que a Melkor le invadiera una gran vergüenza, el cual secretamente solo alimentó su rencor aún más. Luego de todo esto, sorpresivamente Ilúvatar simplemente se irguió y se fue de las áreas que éste había creado para los Ainur, aunque después de esto todos los Ainur, incluido Melkor, le siguieron. Prepárense que ahora les viene un dato interesante. Bueno, antes de que continuemos, ¿recuerdan la parte en la que les conté que el vacío dejó de ser vacío? Justo ahora, en el momento en que los Ainur lograron alcanzar a Ilúvatar, se llevaron una gran sorpresa. Justo al momento de alcanzar el Ilúvatar, pudieron ver una escena que los dejó perplejos. En donde se suponía debería estar el vacío, había una figura esférica que parecía un globo, la cual se mantenía flotando en medio. Ilúvatar les dijo que esa era su obra, el mundo.
Arda. Luego de esto, Ilúvatar procedió a darles una visión a todos los Ainur, en la que ellos pudieron ver a unos seres extraños, lo que debió de ser confuso, supongo, debido a que ninguno de ellos había creado esos seres. Pronto Ilúvatar les diría que estos eran sus hijos. Los hijos de Ilúvatar estarían divididos en dos grupos, los cuales serían los primeros nacidos y los seguidores. Los primeros serían los que más tarde serían reconocidos como los elfos, y los segundos serían los que más tarde serían reconocidos como los hombres. Y como los Ainur no habían intervenido en esta creación, mientras más observaban a los hijos de Eru, más los amaban. Todos con excepción de Melkor, que mientras más los veía, más deseos tenía por poseerlos, y hacer que estos lo sirvieran como un dios y lo llamaran señor. Hizo todo lo posible por guardar esto último para sí mismo y procuró que nadie pudiera leer sus verdaderas intenciones. Aunque por supuesto los Ainur entendieron de inmediato que para que el mundo fuera habitable para los hijos de Ilúvatar, estos primero tendrían que bajar a este y hacerlo habitable para ellos antes de su llegada. Tarea para la cual muchos de los Ainur estaban más que dispuestos a aceptar la labor. Por lo que sin dudarlo estos se dirigieron a Ilúvatar y le pidieron permiso para poder vivir en el mundo de sus hijos, permiso que les fue concedido. Una vez Ilúvatar hubiera dado su permiso, varios de los Ainur bajaron a Ea, que es el nombre del universo, y comenzaron sus trabajos para la preparación del mundo, para la llegada de los hijos de Eru. Entre los Ainur que bajaron se podrían destacar principalmente a Ulmo, que sería reconocido como el Señor de las Aguas, Manwë, el Señor de los Vientos, y a Aule el Herrero, que conoce todos los materiales dentro de Arda. Aunque por supuesto que bajaron otros Ainur, como uno que va a dar que hablar por mucho tiempo, y supongo que ya saben de quién hablo. Melkor, el cual nomás tras poner un pie se proclamó a sí mismo como gobernante supremo de Arda, nombrando a todos los demás Ainur ahí presentes como sus súbditos, aunque para su sorpresa, no sin recibir resistencia, debido a que segundos después de haber dicho esa afirmación, Manwë alzó la voz diciéndole a Melkor que no tenía ningún derecho a proclamarse como gobernante supremo de Arda, debido a que muchos Ainur habían trabajado muy duro y no menos que Melkor. Y así fue como estalló la primera batalla que hubo en nuestro mundo, o mejor dicho, durante su creación. Aquí un dato importante. Los Ainur que bajaron a Ea pasaron a clasificarse en dos grupos, los Valar y los Maiar, entre los cuales los Valar son los más poderosos. Aquí les voy a mostrar una lista de los Valar. Como pueden ver en esta imagen aparecen los que inicialmente eran reconocidos como los Valar. Pero como Melkor rápidamente dejó de ser contado entre sus filas, el número de Valar disminuyó a un total de 14, 7 Valar y 7 Valier, los cuales son los que actualmente se van a oponer a Melkor. Aún así, sin embargo, el poder de Melkor era tan abismal que se requería de los 14 Valar juntos para poder hacerle frente. Es más, hasta entonces la batalla aún así estaba pareja. De hecho, y lo más asombroso de todo era el poder destructivo que tenían los Valar y Melkor, el cual era tan grande que no luchaban con espadas o flechas, sino que luchaban con la materia de Arda misma. Cuando Aule elevaba montañas, Melkor las derribaba. Cuando Ulmo creaba océanos, Melkor los derramaba. Cualquier obra que los Valar se esforzaran por crear, Melkor las destruía. Y así fue por muchísimo tiempo, hasta que un último Ainu bajó de las salas intemporales a Arda. Se trataba de Tulkas, el cual bastó con solo su risa para que Melkor se acobardara y huyera a las zonas exteriores de Ea. Cuando esto sucedió y Melkor dejó Arda, finalmente los Valar pudieron disfrutar de un periodo largo de paz, y el mundo que había sido creado en un periodo de caos y guerra finalmente ya existía. Bueno, y eso es todo por hoy. Este es mi primer cierre. Algunos comentarios. Podría decir que para mí Melkor es uno de mis antagonistas favoritos de toda la literatura. También quería añadir que, bueno, es importante comprender la trascendencia que tiene Melkor en el Silmarillion. Su caída en la oscuridad trae consigo la creación de innumerables conflictos, de básicamente el mal en sí mismo y otras desgracias que caen en el curso de la historia. Sin embargo, también nos muestra que incluso en medio de la más profunda oscuridad siempre queda un atisbo de esperanza y redención. Bueno, y hasta aquí llegamos con el nacimiento de Melkor y la Ainulindale. Si les gustó mi contenido, apreciaría mucho que dejen su like y se suscriban, ayudaría mucho al canal. Bueno, les deseo que tengan un lindo día y una bonita noche. Pronto vamos a continuar con la edad de las lámparas.